¡Cucas! ¡Ay, Dios! Y hoy tenemos un tema importantísimo y yo sé que a muchas les sirve. Uf. Y vamos a hablar un poco, Alejo, sobre cómo hablar a nuestros hijos sobre sexualidad. Sí, cómo introducir a nuestros hijos en el tema de sexualidad. Claro, porque es que somos seres sexuales desde que nacemos. Siempre. Entonces, por ejemplo, yo tengo una hija, ella tiene 1 año y 10 meses. Y ella ya empezó su exploración. Obvio. Es decir, ella se toca la vulva y dice popó. Ella le dice popó porque lo ha aprendido, pues yo le digo, es tu vulva, ahí vamos. Pero igual ya se está eso tiene una razón de explorando. ser. Eso tiene una razón de ser. A ver, cuéntame. Lo que pasa es esto. Cuando uno es hombre, uno, desde que está en el útero de la mamá, uno encuentra una terminal nerviosa que se llama pene. Claro. Y uno sabe que cuando se coge eso pasa bueno. Desde que está en la panza. Pero en todo, total. Mucho. Yo soy ginecólogo y cuando uno hace ecografía, uno para saber si el niño es niño, pues búsquele las manos. Porque entonces uno busca el brazo, sigue el brazo y encuentra uno siempre el pipí ahí. Si uno encuentra al chino desde la semana 12, ahí agarrado, marica. Y uno cuando se muere, ya agarrado, man. Es como si uno se dejara agarrar, se cayera. Una chistosísima. Claro. Es como parece molora en estaca, man. Entonces, Y entonces uno es como loro en estaca desde chiquito, ¿cierto? desde bebecito. Desde bebecito. Pero la mujer no. La niña nace como Barbie, plana. Entonces, fíjense una cosa. Los niños, la niña desde bebé, ella lo que encuentra allá abajo es popó. Porque Claro. ella se relaciona con que se orine y con que hace popó. Pero cuando comienza a tener que relacionar sus esfínteres, de tener que controlar sus esfínteres, ella controla básicamente es el popó. Sí. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con genitalidad para los niños, los niños femeninos, o sea, las niñas, tiene que ver con popó. Pero miren una Claro. cosa que es interesante. Eso hace que de aquí para adelante, si no hay una buena relación con la genitalidad, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que automáticamente la niña va a creer que no es suficientemente amplia o se siente estrecha o algo le pasa porque sucede que su relación es con su materia, con el recto y con la materia fecal. O, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tiene la menstruación, si no se relaciona de forma adecuada con su menstruación, ella cree que si no menstrua se intoxica, porque lo asimila con la materia fecal. Fíjate Imagínate. cómo desde muy bebés las niñas empiezan a enchufar lo que es fecal con lo que es genital, Claro. ¿cierto? Y el deber de todos, al fin del día, es que se enchufe de forma adecuada, Adecuada. y no de forma inadecuada. Entonces, y en de eso un se trata hoy. principio, Claro. sí, total. En un principio, entonces, hijos como los más bebecitos, ¿cómo podemos empezar a llamar las cosas por su nombre? Claro. Esa es tu vulva, ese es tu pene, si de repente encuentran el canal vaginal, ese es tu canal vaginal, todo por su nombre. ¿Por qué? Porque es normal. Entonces tenemos que quitarle ese tabú, esa sexualización. Claro. Es simplemente una parte del cuerpo, punto. Claro, Como y la mano, como el cuello, como la cabeza. Absoluto. ¿Y saben qué pasa? Que cuando comenzamos a tratar de desexualizar, empezamos a cosificar. Claro. Entonces, tú tienes unos genitales que están ahí. Cualquier niño o cualquier niña que se estimula su pene o su clítoris produce una sensación agradable, porque para eso lo inventamos. Es como cuando uno tiene la lengua, ¿para qué sirve la lengua? Para producir placeres como dulce, salado y ácido, o la nariz para producir aromas, la vulva para producir placeres y el pene para producir placeres. No quiere decir sexuales, placer, es algo agradable. Pero cuando comenzamos a meterle a las niñas que eso no se toca, eso no se habla, y además le ponemos nombrecito de cosa, entonces se llama conejito, se llama cosita, se llama florecita, empezamos a cosificar la genitalidad. Y después nos preguntamos por qué cuando somos mujeres sentimos que nos cosifican, porque nos estamos cosificando desde que tienes 3 años. Y hay una cosa muy peligrosa ahí también de ponerle los nombres que no son. Y es que el momento en que Dios no lo quiera, pase algo, alguien la toque sin permiso, te va a decir, mamá, mi florecita. Y uno no tiene ni idea de qué está hablando y está hablando desde la vulva. Claro. Entonces, evitemos abusos, seamos responsables con nuestros hijos, las cosas por su nombre. Claro. Y como lo decía Alejo, cuando ya pasa más tiempo y estamos hablando de niños de
4 5 años, que ya empiezan de verdad, uno los ve como en su exploración más Intensa. intensa. Entonces no es, ¿qué está haciendo? Cochino. No, porque entonces lo que estamos ahí logrando es un adulto frustrado, que no se va a Absoluto. poder relacionar en la adultez de manera natural con otro ser humano. Claro. Lo que tenemos que hacer ahí es decirle, está bien, esa es una parte tuya íntima, solo de ti, tú la puedes explorar sin problema, pero en la intimidad. Esto lo tienes que hacer en la intimidad, en tu cuarto, en un lugar seguro, nadie más lo puede hacer y es tuyo. Hazlo en tu espacio. Pero no empecemos a regañarlo o a bloquearlo, porque ustedes no saben las consecuencias tan horrorosas Claro. que eso tiene en un futuro Miren, adulto. hay un ejemplo mucho más simple que todos lo entendemos. Cuando uno relaciona a sus hijos con la comida de forma inadecuada, estamos generando un obeso y estamos generando un diabético. De verdad, pero absoluto. Entonces, cuando tú coges al niño y lo gratificas con dulce y lo castigas con dulce o con no dulce, el niño comienza a tener una relación inadecuada con la comida. Claro. Igual con su genitalidad. Es exactamente lo mismo. Entonces, si empezamos a ponerle problemas, a ponerle a agredir, a asustar, a meterle miedo a la genitalidad, después esa persona, cuando se encuentra en su vida sexual, ¿por qué se pregunta por qué no me gusta tener vida íntima con mi pareja? Porque le tengo miedo. Porque desde que estoy bebé me están metiendo miedo. Ahora bien, es muy importante lo que decía Steph, que es clave que entendamos, que el niño entienda que eso es su privacidad. Y privacidad quiere decir privado, eso quiere decir mío. Y cuando yo decido compartirlo con alguien es porque decidí de forma intencional y adulta compartirlo. Claro. Por eso desde el cambio de pañal, uno no puede ir cogerlos como si fueran un objeto y clink, sino, oye, te voy a cambiar el pañal, anticiparles la acción. Absoluto. Te voy a cambiar el pañal y en el futuro, hey, ¿me permites te ayudo con la ropa? Porque es que son seres humanos, o sea, hay que tratarlos como tal y esas son sus partes. Ahora, una cosa que es bien importante, que las mujeres tienen y los hombres no tenemos, es que ustedes tienen un canal vaginal. Entonces, cuando una niña comienza a explorarse su canal vaginal y dice, hay un hueco, chistosísimo, yo no tengo un hueco que me descubrí, y a veces meten en el canal vaginal cosas. Y eso lo digo como ginecólogo, no es infrecuente la niña con infecciones urinarias, donde uno va y le hace una ecografía y el ecografista está viendo un juguete o una alberjita o un frijolito, ¿cierto? Porque tratan de meterse cosas, porque encuentran un Claro. hueco y dicen, hizo como esto que hombre, todo el mundo Pues que... llenémoslo. Pues, claro, es como el niño que se encuentra los canales Oídos, auditivos y, o la y se zampa algo nariz. entre la nariz. Eso es comuncísimo. Igual pasa con los genitales. Entonces tenemos que tener cuidado y explicarle que ahí no se meten cosas, igual como no te metes cosas en la nariz, o no te metes cosas en las orejas, tampoco Claro. te metes cosas en la vulva, ¿cierto? Porque puede Así ser es. peligroso. Pero entonces es empezar a inducirle un tema de conciencia desde bebés, de chiquitos, a que la genitalidad está ahí, que se puede explorar y que se puede explorar de forma privada y que además de eso es saludable. No meter miedo. Y en la medida en que ellos vayan preguntando, ellos están listos para las respuestas. Entonces tampoco se trata de adelantarle un montón de información que no necesita, porque pues eso los va Claro, a es que congestionar. eso es terrible, ¿sí? La mamá proactiva es terrible. Sí, es contraproducente, ¿no? El niño está listo para resolver las inquietudes que tenga, no antes, ¿vale? Entonces vamos resolviendo en la medida en que ellos van generando esas dinámicas y esas preguntas. Claro, pero fíjense una cosa que es bien importante. La única forma que un niño pregunta es que tiene un ambiente propicio para preguntar. Sí, importantísimo. Entonces tú como papá o tú como mamá tienes que armar el ambiente propicio para que tu niño pregunte todo. La única forma que tú sepas que tu niño lo agreden en el colegio es que él tenga la tranquilidad de poder decirle a su papá, papá, me están agrediendo. La única forma que tú sabes que tu hijo está siendo víctima de un abuso sexual es que tenga la tranquilidad y la confianza de decirle, papá, me están agrediendo. Pero si nosotros tenemos esa posición de padres donde no oímos a nuestros bebés, No, que somos no rígidos. oímos a nuestros niños, nos oímos. Es que no cuesta nada sentarse y oír. Y no explotamos después de una confesión. Porque lo que pasa es que si el niño confiesa algo y tú explotas, No te vuelvo a contar nada. no te va a contar nada. Entonces, si el niño, por ejemplo, la embarra, por ejemplo, papá, rompí la taza del café en la cocina y explotas como un neandertal,
automáticamente el niño va a pensar que todo lo que tú hagas, pues lo que él confiese, vas a explotar y vas a generar una reacción de rechazo. Claro. Entonces, segunda cosa importante, fuera de no inducir cosas que él no está preguntando, inducir una comunicación. Por favor, es súper importante. Escuchar. Y además que ahí probablemente eso pudo haber sido ocasionado por. Entonces, si de repente reaccionamos, ¿por qué quebraste la taza? Claro. No, te has castigado. En vez de escuchar, si hubiéramos escuchado quizás nos damos cuenta de que es que la quebró porque estaba nervioso, porque no sé, algo le pasó en el colegio, De ¿no? acuerdo. Y nos vamos a quedar sin esa información tan importante. Entonces, muy, muy importante escuchar a nuestros hijos. Después, en la medida en que van creciendo, llegan entonces a la pubertad Claro. y empiezan a tener una cantidad de cambios. Y ahí se vienen otras preguntas. Uy, mortales, sí, claro. Brutales porque entonces empieza a haber la duda, ¿cierto? Siempre en la pubertad hay duda. Hombre o mujer que no se ha sentido homosexual, aunque sea 15 segundos de su vida, no existe. Siempre hay dudas. Yo puedo sentirme muy macho, muy lo que sea, pero siempre dudé de qué soy. Porque no sé qué soy, porque estoy exponiendo, mi cuerpo se está exponiendo a una cantidad de estímulos hormonales que empiezan a generar en mí una cantidad de sensaciones que no había tenido antes, ¿cierto? El orgasmo, el placer como puro y duro placer, Hormonas. las hormonas, el deseo, la violencia, la agresividad en los hombres, todo lo que pasa con las mujeres, el cambio de ciclo menstrual, el reconocer un nuevo cuerpo, comenzar a tener menstruaciones, comenzar a ver sus senos crecer, a volverse mujeres, que pasen de niña a mujer. Es que los hombres no tenemos tanto cambio. Nosotras sí tenemos un cambio re drástico. Yo me acuerdo que a mí no me llegó la menarquia sino hasta los 15 años. La menarquia es la primera menstruación. Y ya todas mis amigas Claro. ya hace rato utilizaban toalla higiénica, etcétera. Yo nada, yo parecía un hombre además. Yo era súper deportista y era plana. Plin. Así, plana, puro músculo, los cuadraditos. Me fui de vacaciones. En las vacaciones me llegó la menarquia y llegué ¡pum! Claro. Así, inflada. Entonces es impresionante el cuerpo cómo se transforma Claro. en ese momento. ¿Y saben qué pasa? Cuando una niña comienza a tener sus botoncitos, le da una pena con sus amigas brutal. O se compara con ellas también. Claro, total. Entonces, Claro, la que no tiene, la que sí tiene. Y entonces hay que mostrarles que son cambios naturales, que todos los cuerpos son distintos, que todos los cuerpos son maravillosos y que probablemente su cuerpo va a seguir evolucionando y cambiando. Y que el ciclo menstrual no es algo malo, no es como una cruz que tenga que cargar por el resto de su vida, a diferencia de los compañeritos hombres que no tienen. No, es algo mágico. Y ahí ingresarlas al mundo del ciclo menstrual, enseñarles que cada una de las fases, y eso es otro podcast que vamos a tener aquí, claro. cada una de las fases tiene una magia distinta y las podemos usar a nuestro favor. Y que con cada menstruación nos damos cuenta de que nuestro cuerpo está bien, porque en el momento en que ovulamos significa que nuestro cuerpo está bien, se siente bien para reproducirse. Miren, si uno como padre entiende y le hace entender a su hija que cada vez que menstrua está, en vez de estar sacando un tejido asqueroso, porque desafortunadamente lo manejamos así, como si estuviera que tienes que desechar algo sucio, si lo que estamos teniendo, básicamente estamos expulsando el tejido maravilloso con el cual se puede hacer vida, que es esa camita que tú puedes tener para hacer bebés, y empezamos a que ella empiece a entender que ese tejido que expulsa con la menstruación es probablemente el tejido más maravilloso que tiene la especie humana, porque sin ese tejido no podemos reproducirnos. Cambia muchísimo cómo se ve el ciclo menstrual. Claro, y se ve como un superpoder, como algo que puedo usar a mi favor, que en el momento en que estoy ovulando puedo sacarla al estadio en un proyecto, o en el momento en que estoy premenstrual o menstrual puedo dedicarme a escribir porque estoy en lo más profundo sí. de mi ser y utilizarlo a mi favor. Y no empezar a sexualizar a los niños tampoco en la adolescencia, porque siguen siendo niños. Entonces, es que Absoluto. tú ya te llegó la menstruación, eres una mujer, ya te puedes reproducir. No. No, simplemente creció, o sea, está en una etapa de desarrollo, pero no es una mujer, es una niña. Y no es ni mamacita, no, es una niña, ¿ok? Porque no vamos a sexualizar a los niños. Claro, y miren una cosa que es bien importante. Cuando esta niña comienza a cambiar su cuerpo, desafortunadamente es un tema muy cultural, tenemos un estándar de belleza y comenzamos a meterle a la niña el estándar de belleza. Horrible. ¿Cierto? Entonces yo tengo muchas pacientes, muchas, no pocas, niñas que empezaron a tener anorexia nerviosa a los 14, 15 años. ¿Y dónde arranca? De la concepción familiar
de qué es ser bonito. Ay, Entonces, te estás engordando. claro. Ay, estás más flaca. Claro. Ay, Uy, uno no tenaz. habla, empezando porque uno no habla de los cuerpos ajenos. Todos los cuerpos son distintos. Y el hecho de que esté flaco y musculoso no significa que esté saludable. Puede estar llevado. Y una persona que tenga sus gorditos no significa que esté enferma. Claro. Puede tener la mejor digestión y metabolismo del planeta. Entonces, simplemente son contexturas y todos los cuerpos están bien. No hablemos del cuerpo ajeno. Eso es horroroso. Horroroso. Entonces, como hablamos en un podcast anterior, a nosotras, principalmente como mujeres, que también está empezando a pasar en los hombres, se nos dice todo el tiempo en el mercado que nuestro cuerpo está mal. Y para cada una de nuestras partes hay un producto y somos un rompecabezas por armar y tenemos un patrón imposible de alcanzar. Entonces, dejemos de perpetuar esta vaina tan horrorosa para nosotras Total. como mujeres. ¿Y por qué es importante esto? Porque sucede que esa persona, ese ente sexual, que es la niña adolescente, si entra a su vida adolescente sintiéndose mal, la autoestima la tiene en el piso porque cree que no está bien, que es fuera de estándar, automáticamente su vida íntima va a ser un problema. Va a ser un problema. Y de ahí viene el tema. Por eso es que en esa época hay que respetarle mucho el cuerpo, la corporalidad, porque además de eso, como esa niña viene con un estándar de su cuerpo que le cambió en cuestión de una semana, pues está sintiéndose con una dismorfia compleja, Claro. ¿cierto? Y eso hace que al no estar cómoda consigo mismo, comienza a entrar el cortisol y la ansiedad a funcionar de forma súper importante. Y ahí entonces vamos a empezar a hablar de sexualidad. Claro. Y de que los seres humanos nos reproducimos de cierta manera, ¿no? Absoluto. Y es necesario hablarlo sin tabú, sin pena, sin paradigmas, decir las cosas como son y no hablarlo desde la obligación de tiene que usar anticonceptivos. Es que si hay sexo usted o queda embarazada o tiene una enfermedad. No, porque nos hablan desde el miedo. Y después es un adulto que se relaciona con el sexo desde el miedo. Y ese tampoco es el objetivo. Vamos a hablarlo con naturalidad. Por Absoluto. supuesto, vamos a explicar las consecuencias Claro. que es una responsabilidad que tiene, que tiene que tomar las decisiones apropiadas. Claro. Y hablar también sobre su cuerpo, que al final su cuerpo es su templo y que tiene que hacerse cargo de él. ¿Qué es lo más importante? Es eso, ¿no? Es entender que el cuerpo de uno es el templo de uno y uno tiene que hacerse cargo de su cuerpo. Ahora bien, es importante que esa niña y ese niño entiendan que la sexualidad la diseñó la biología para reproducirse y que hay una responsabilidad reproductiva cuando se tiene una vida sexual, ¿cierto? Y que toda vida sexual sin protección lleva consecuencias como un embarazo. No es que sea bueno ni malo, sino puede ser inoportuno. Y eso puede alterar la vida de las personas. Miren, hay un trabajo muy bonito hecho en la ciudad de Nueva York que empezaron a llevar, había muchísimo embarazo adolescente. Y comenzaron a llevar a esas niñas adolescentes de estos colegios donde hay tanto riesgo a orfanatos, a cuidar niños. ¿Para qué? Para que se den Claro. cuenta de que ese concepto de que el niño es un muñequito lindo para cuidar tiene una cantidad de responsabilidades brutales detrás. Y cuando Claro. tú vas a tener una vida íntima con otra persona, te vas a convertir, gústete o no, en un adulto. Porque vas a ser responsable de otra persona. Y no hay cosa más adulta que volverse uno padre. Entonces, ahí es donde comienzan a entrar todo el tema de los temas de protección, de preservativos, de anticoncepción y sobre todo, De ¿saben? educación sexual. De educación sexual. Exacto. Es tan así que si nosotros no le hablamos a los niños de educación sexual y derechos reproductivos, pues Absoluto. vamos a tener embarazos adolescentes y eso ¿qué va a hacer? Pues que van a faltar al colegio y si los papás no tienen la posibilidad de sostenerlos durante ese tiempo, pues eso lleva a pobreza. Claro. Entonces por eso estas gestiones tan chéveres que hacen fundaciones de ir a las comunidades más vulnerables y enseñarles de lo que nadie nos enseña. Absoluto. De educación sexual, de derechos reproductivos, que las niñas sepan que su cuerpo es sagrado, que la menstruación existe y que está bien, que tienen la responsabilidad sobre su cuerpo y que tienen que tomar decisiones informadas. Esto reduce el embarazo adolescente Claro. y nos ayuda a tener profesionales en el futuro. Miren, por último, una cosa que es bien importante para educar a nuestros hijos, hombres y mujeres, es que a las dos letras que van con una N y con un O, quiere decir no. Y uno como hombre tiene que aprender a respetar el no de su pareja. Porque una de las cosas que pasa
es que no aprendemos a respetar el no de la otra persona. Sí. Y cuando uno no quiere hacer algo y la niña tiene que aprender a decir que no y el hombre tiene que aprender a decir que no. Entonces tenemos que enseñar a decir que no y tenemos que enseñar a respetar el no de la otra persona. Y esto es fundamental. Y les digo una cosa, esto se enseña desde la primera infancia. Así es. Cuando un niño entiende que su mamá dice que no, es no, y no quiere decir no se hace, y se respeta el no, ese niño comienza a entender el no para toda su vida, igual que la niña. Y que el esto no es de él fundamental. también es, y que el Igual no de él también poderoso. se respeta. Es igual de poderoso. Que tienes que ir a darle un besito al tío. No, ok, entonces dale la mano o salúdalo. Pero Claro. no obliguemos a nuestros hijos a hacer cosas con su cuerpo que no quieren, porque entonces el mensaje es decirles, es que tu cuerpo no te pertenece, tu Claro. cuerpo es de la sociedad. Claro. Entonces, que su no también se respete. Claro, y todos los juegos de abuso arrancan por no saber reconocer ese par de palabras letricas. No. Es importantísimo. Y otra cosa que nos ayuda también a evitar abusos son los secretos. Entonces, esto de los abuelos a veces o los tíos, venga, venga, yo le doy unos chocolaticos sin que los papás se den cuenta, venga, venga. Entonces es enseñarle a los niños que los secretos con los papás están bien. Y por ahí se pueden meter los abusadores. Absoluto. Venga, venga, hacemos esto bien chévere, esto es un secreto entre los dos, no le cuente a los papás. Y que nada más peligroso que eso. No hay secretos. No hay secretos, ni buenos ni malos. No hay secretos. Entonces, miren, para terminar esto, hay que entender que la educación sexual no solamente se habla de cómo se hacen los niños, de que la vagina sirve para recibir penes. No, es mucho más profundo. Arranca desde la educación, desde el no, del respeto, de saber, de no ocultar, de oír, de aprender a oír a nuestros hijos y de inducir una sexualidad desde muy pequeños, desde una educación, desde su genitalidad hacia su sexualidad, hacia el respeto, hacia la reproductividad. Pero todo esto arranca desde que tienen 3 o 4 años, ¿no? Así es. O menos. O menos, desde que empezamos a nombrarles las partes del cuerpo. Y bueno, con esto esperamos que nuestros hijos, nuestra próxima generación, sean adultos con una sexualidad saludable y en bienestar. Nos vemos en otro capítulo de ¡Cucas! Cucas.